Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a estar orando previo a la predicación de la palabra del Señor en la mañana de hoy. Hoy estará compartiéndonos el hermano Reinaldo Gaskin el tema El Hijo, nuestro Rey. Así que todos juntos vamos a orar para que recibamos la iluminación del Señor, ese entendimiento, esa claridad, para que habiendo escuchado, hermanos, podamos poner en práctica. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por tus bondades infinitas para con nosotros, por habernos permitido poder tener un sueño reparador que nos dio y nos recuperó las energías suficientes para estar con ánimo, con gozo, en medio de este pequeño pueblo tuyo, de este pequeño puñado, Señor, de esta congregación llamada Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Damos gracias por tu palabra, damos gracias porque podemos reunirnos, damos gracias porque tú has venido, Señor, a marcarnos el camino para seguir por delante. En este momento, Señor, pedimos porque tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que los abras para nosotros poder inquirir en tu palabra, ser redarguidos y convencidos de lo que tengamos que ser redarguidos y convencidos y poner por obra cada una de estas cosas. Señor, te pedimos que también ilumines y tomes control de nuestro querido hermano Reinaldo Gaskin. Señor, que cada palabra que salga de su boca, Señor, tú la uses, oh Dios, para llegar a cada uno de nuestros corazones. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a entrar. Venga. Buenos días, hermanas y hermanas. Estamos en temporada navideña y cada año en familia teníamos de esos discos de long play 33 y tocábamos esos discos hasta que se desgastaban. De Nat King Cole y de todo eso, de Jackson 5, tenían su disco de Navidad y esos son los recuerdos que uno se lleva de la niñez. Pero hoy queremos enfocarnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que tenemos la segunda semana de Adviento, vamos a enfocarnos en los pasajes que se leyeron. Yo era tutor de matemáticas y venían estudiantes para consulta, para aprender técnicas, cómo resolver la tarea de matemáticas. Una vez, una chica me preguntó, señor Gaskin, ¿usted conoce a tal persona, cantante, actriz, no sé, famosa a través del mundo? Y yo que, ¿por qué la pregunta? Dije, bueno, dije que no la conocía. Es que esa persona
tenía la iglesia en donde ella fue desde niña, bien cerquita. Entonces, lo natural en el pensamiento de esta persona es que, bueno, todo el mundo conoce a la iglesia, así que todo el mundo conoce a esta cantante. A ver, pero da la casualidad que yo sí conozco al abogado de esta artista, así que si me hubiera preguntado acerca de este abogado, yo le diría, oye, ven a mi iglesia, te lo presento con mucho gusto. Pero ese abogado no era famoso a través del mundo, así que no tenía tanto impacto. La pregunta que yo hago hoy es, ¿a quién conoce usted a alguien famoso? Si usted conoce a alguien que es famoso, eso es algo bueno, eso es algo que usted diera a conocer, que yo conozco a tal persona, yo conozco al alcalde de tal pueblo, yo conozco al presidente, si acaso giramos en esos entornos. Si conocemos a alguien de peso, entonces eso es cosa de publicarlo, si vale la pena, si no vale la pena, si es alguien infame, mejor quedarse callado, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si nosotros conociéramos al ser más poderoso del universo? ¿Y qué tal si conociéramos al hijo del ser más poderoso del universo? Por supuesto, estamos hablando del Señor Jesús. Vamos a leer Isaías 11, una vez más, del versículo 1 al 10. Isaías 11, del 1 al 10. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será justicias, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación
será gloriosa. Quiero ver este mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, para tener un poco más de detalle. ¿Quién es Isaí? Isaí fue el padre del rey David. Así que, si hablamos de un retoño de Isaí, estamos hablando de algo que brotó de Isaí. O sea, el hijo de Isaí, el rey David. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, retoño nuevo, dará fruto de la raíz vieja. Como estudiamos en la Confesión de Fe de Westminster la vez pasada, el Catecismo Mayor de Westminster la vez pasada, hablamos de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma sustancia. Así que si tienes una planta y tiene un brote que es de la misma sustancia de la mata original, esa es una imagen del Hijo de Dios. Leyendo en el versículo 3, se dedicará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. El Señor Jesucristo, Él tuvo sus discusiones con los fariseos, con los abogados de la ley, pero fue manso, paciente con los que tenían que confesar sus pecados, y Él los recibió. Alguien rebelde como Zaqueo vino al arrepentimiento y gozoso fue a la casa de Zaqueo, tuvo fiesta. Y Jesús dio a conocer que este hombre era un hijo de Abraham. A ver el arrepentimiento de Zaqueo. Continuando, acá vemos en el versículo, y Jesús no tenía favoritismo. Si una persona pecadora tenía que arrepentirse, si era rico, si era pobre, con eso él gustaba. Versículo 6, acerca del reino del Mesías prometido, a lo último. ¿Cómo será que se promete? Dice, en ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, y el ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y más ejemplos de cómo durante el reino eterno de Dios y del Hijo de Dios, los animales salvajes en un tiempo serán mansos y estarán junto a los animales domésticos, con la vaca, con el cabrito. Todo esto es la obra de Dios. ¿Y qué tal que el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra? Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Así que los efectos del pecado ya no estarán presentes durante el reino celestial. En ese día, el heredero del trono de David, ¿quién es el heredero del trono de David? Es el Señor Jesucristo. Será estandarte de salvación para el mundo entero.
las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Así será, así será. Vamos a leer un poco de Salmo 72. Salmo 72, los primeros 7 versículos. Salmo 72. 72. Y Salmo 7:2. Y aquí habla de cómo, un poco más de cómo habrá justicia a base de los mandatos de Dios, a base de la rectitud del Hijo de Dios. Ese es Salmo de Salomón o Salmo para Salomón. Salmo 72, para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. ¿Okay? Interesante, hablando del rey y del hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Aquí vemos otra fase del reino de Dios. Hablando primero, el versículo 1 dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Ese es claramente un indicio de el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo Él juzgará? Juzgará sin base pecaminosa, porque Él es el único hombre justo que ha vivido sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace un juez? Un juez es el que escucha ambas partes de un caso y da un fallo que entonces gana una de las partes o gana la otra parte, la parte acusatoria, la parte de la defensa. Pero en estos tiempos de la Biblia, el juez estaba ahí para proteger a los desamparados. ¿Qué tal si alguien, un gran terrateniente, quería cruzar en el terrenito de alguien que tiene ese terreno de generación en generación, y viene alguien con una gran finca y quiere poner a las vacas dentro de la finca del más pobre? Entonces, la parte que acusa sería el pobre y la defensa sería el rico. ¿Qué tal si el juez ve dinero que tiene el más rico y no hace lo justo? No hace lo justo. Entonces, un juez justo como el Señor Jesucristo es el que defiende el honor, defiende los derechos del necesitado. Y también es guía. Un juez es guía al interpretar las leyes, justamente. Y también un juez trae la paz entre partes en conflicto. Así que el fallo es
es algo que dura, una decisión que dura, para que no haya más conflicto, para que haya paz. En Jesucristo conocemos al Hijo del Rey. No estamos solos en nuestro caminar por el mundo. Tenemos un juez justo. No tiene en cuenta la esfera social de la cual no pertenezca. No es como un rey que solo uno de esos jueces que uno ve por la televisión, no de farándula, no, es un juez justo. En cuanto a la salvación, hay dos tipos de personas. La persona que es salva, o no salva. La persona conversa o inconversa. Creyente o no creyente. En el Antiguo Testamento, uno ve cómo la familia de Abraham empezó con el patriarca y después vino Isaac, después Jacob, los 12 patriarcas, creció la familia, se esparcieron y eso fue el origen del pueblo de los judíos. Y Dios escogió a la línea de Abraham como la familia de los creyentes en él. Habían creyentes antes, pero definió Dios al pueblo descendiente de Abraham como su pueblo escogido. Entonces, llegó al punto de que cuando vino el Señor Jesucristo, había judíos y gentiles, o los paganos. Pero con la iglesia ya no hay distinción entre judío y gentil en cuanto a la fe. En tiempos anteriores, los de la fe estaban mayormente entre los judíos y los que no tenían la fe verdadera en Dios estaban mayormente entre los gentiles. Pero Dios deshizo eso. Ahora, los de la fe, estamos en la iglesia. Los creyentes están dentro de la iglesia. Y los que no tienen la fe verdadera están por fuera de la iglesia. Ahora, los de la iglesia somos herederos de todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento, de que cuando llegara el Mesías, entonces llegará a su vez el pueblo de Dios para brindar a todos las buenas nuevas de salvación. Vamos a leer en Romanos 15 cómo se ve esa herencia, esa promesa entre los llamados judíos y los llamados gentiles. Romanos 15. Vamos a leer del versículo 7 al 13. Romanos 15. Romanos 15. Empezando desde el versículo 7, que dice así, hasta el 13. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, la circuncisión es el rito que se hace a los varones, niños de los judíos. La circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, o sea, a los padres de la línea de Abraham, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que los gentiles heredan las mismas promesas que se le hicieron a los judíos. Continuando en el versículo 9. Por lo tanto,
yo te confesaré entre los judíos, entre los gentiles, y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. En el versículo 9, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso viene de Salmo 18. Vamos a ver un poco el Salmo 18, 49 y 50. Salmo 49. Salmos 49. Salmo 18, pero, Salmo 18. Salmo 18, 49 y 50. Lo dice así. Los últimos dos versículos del Salmo 18 dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Las naciones. Esa es otra forma de decir las naciones que están fuera, por fuera de el pueblo de Israel. O sea, los gentiles. Otra vez. Versículo 49 de Salmo 18. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, o sea, entre los gentiles, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Quién es el gran descendiente del rey David? Y para siempre. Estamos apuntando al Señor Jesucristo en Salmo 18. Vamos a regresar a Romanos 15. Romanos 15. Estamos por el versículo 10. Romanos 15. Ahí por el versículo 10, que dice así. Otra vez, dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. O sea, alegraos, gentiles, con el pueblo de los judíos. Alegrémonos juntos, judío y no judío. Y otra vez, alabar al Señor, todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías. Entonces esto es otra vez en Isaías 11, versículo 10, que dice. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿A quién esperarán? A la raíz de Isaí, al descendiente de rey David, al Señor Jesucristo. Serán los gentiles que se esperarán. Serán los de la iglesia, en donde hay judío y gentil, juntos alabando a Dios. Al principio hablé de cómo esa señorita quería saber de esa persona famosa. Y bueno, ¿por qué? Quería que yo le indicara si conocía a esa persona famosa. Quería quizá encontrarse con esa persona famosa, acercarse a ella, para ella también ser famosa, ser cantante, ser actriz. Ahora, en la temporada navideña, podemos conocer al ser más famoso del universo y a su hijo, el Salvador de la humanidad. Si de verdad estamos buscando
a Él, es porque Él nos está buscando a nosotros y quiere que tengamos una morada celestial con Él. Leamos la última lectura en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 7 a 10. Primera de Juan 4, del 7 al 10. ¿Y cómo es que nosotros buscamos a Dios? Es porque Dios primero nos está buscando a nosotros. Primera de Juan 4, 7 al 10. Dice así, la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Gracias, Padre, por ese día. Ayúdanos a difundir el mensaje del Evangelio con alegría y con fervor, Señor. Danos las fuerzas, danos la energía, las herramientas. Prepáranos, Señor, para la obra que tú nos has dado para hacer. Señor, a veces tenemos ese temor, pero es porque esperamos ver grandes cosas que tú tienes preparado para nosotros. Bendícenos el resto de esta semana. Que el mensaje sea el que tú quieres que llegue a los fines de la tierra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar.